¿Alguna vez husmeaste en las cosas de tus padres cuando eras niño y te arrepientes por completo de lo que encontraste hasta el día de hoy que era y alguna vez se enteraron? Historia 1. El diario de mi papá de antes de que yo naciera. Estaba increíblemente deprimido. Habló de cómo mi hermana mayor lloró camino al jardín de infantes, y fue la primera vez que pudo identificarse con ella en años. Me rompió totalmente el corazón. Sin embargo, nunca se lo dije. Definitivamente no estaba destinado a que yo lo leyera. Ahora tenemos un Discord. Echa un vistazo al servidor en el enlace de la descripción. Historia 2. No estaba husmeando, pero cuando tenía unos 14 años, estaba ayudando a mi mamá a lavar la ropa como lo hacía los sábados cuando era niño. Fui a guardar la camisa de mi papá y encontré una caja de gomas del tamaño de Costco. Estaba casi llena. Por sí solo, eso no me molestó. Sabía lo que era golpear y pensé que mis padres lo hacían. El problema fue el sábado siguiente, cuando estaba ayudando con la ropa y vi 3 en el cajón en lugar de 24. Quiero decir, maldita sea, chicos, ha pasado una semana. Me encanta que esta historia sea como un doble golpe. En primer lugar, piensas, está bien, claro, puedo vivir con eso. En segundo lugar, piensas, oh, no, amigo. Tercera historia. Mis padres se divorciaron cuando descubrieron a mi padre engañando a mi madre. Después del divorcio, fui a visitar a mi padre en Los Ángeles cuando tenía unos 13 años. Decidí curiosear en su cajón de disquetes y encontré una historia muy larga que había escrito durante el divorcio. En ella, describe actos íntimos gráficos con la nueva mujer, como su vida sería más fácil si mi madre muriera de repente y, específicamente, que fantaseaba con que la policía apareciera en su puerta para decirle que mi madre había muerto en un accidente de coche. También me enteré de que el nombre de AOL que había estado usando durante años era en realidad una broma interna entre él y su actual esposa sobre la longitud de su pene. Todavía usa ese nombre hasta el día de hoy. Se enteró de que lo había visto y me explicó que en el momento del divorcio estaba viendo a un terapeuta que le dijo que escribiera la historia. Creo que estaba destinada a que el terapeuta la leyera y comprendiera algo de lo que estaba pasando mi padre. Cuarta historia. Cuando era niño, no existían los teléfonos móviles y no teníamos revistas, así que ir al baño era bastante aburrido. Una forma en que solía entretenerme era jugando con un trozo redondo de goma que estaba en el botiquín. Lo pinchaba, lo estiraba y lo hacía girar en mi dedo. No fue hasta varios años después, durante la educación íntima, que de repente me di cuenta de que había estado jugando con el diafragma de mi madre todo ese tiempo. Historia 5. Después de que mi padre falleciera, encontré algunas cartas que le había enviado su familia y que databan de hace 40 años, en las que le pedían que se casara con su prima lejana para que pudieran mantener pura la sangre familiar. Él tenía 32 años y ella 11. Nota al margen, los habitantes de Oriente Medio tienen esa extraña costumbre de casarse con chicas menores de edad que también son primas lejanas o cercanas. Encontré otras cartas de sus parientes en las que decían que cortaban lazos con él porque se negaba a casarse y que ya no era bienvenido en el país. Tenían el poder de ponerlo en la lista negra. Mi padre huyó poco después de la primera carta que mencioné y conoció a mi madre, que es búlgara, 2 años menor que él, y se casó. Sinceramente, estoy orgulloso de él. Historia 6. Desafortunadamente, sí. El padre de mi padre era piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de la guerra, todavía estaba volando para la Fuerza Aérea cuando estrelló su avión contra una montaña y murió de camino a casa después de una misión de entrenamiento. Mi padre tenía un montón de artefactos de los restos, pequeñas cosas que podían llevarse de la montaña. Se necesitaron 2 semanas de búsqueda para encontrar los restos y 5 días de caminata por la montaña para llegar allí. Obtuvo los artefactos después de que su madre falleciera cuando yo tenía 14 años. Un par de años después, quise mostrarle los artefactos a un amigo. Entré en el armario de mi padre para encontrarlos,
pero lo que encontré en su lugar fue un pene falso negro, grueso y de 30 centímetros de largo. Cerré inmediatamente la bolsa en la que estaba y nunca más volví a buscar los artefactos. Sin embargo, hace unos años, tenía unos 20 años y estaba saliendo con este chico. Mis padres estaban fuera de la ciudad durante el fin de semana, así que él se estaba quedando en mi casa. Él se consideraba un músico y preguntó si podíamos grabarlo cantando y tocando la guitarra. Así que saqué la grabadora de vídeo y, como no quería grabar nada importante, reproduje la cinta que contenía para estar seguro. Era una cinta casera de golpes que habían hecho mis padres. Casi me muero. Afortunadamente, no los vi haciéndolo porque fue justo al principio, todavía completamente vestidos y besándose en su cama. Me olvidé de eso enseguida. Nunca lo grabé cantando, lo cual estaba bien porque era un asco. Vamos, Ope, como sabes que ese no era el artefacto que guardaba tu padre, tal vez era una polla falsa muy importante. Historia 7. No de niño, sino de adulto, y no va a ser NSFW, solo triste. Estaba pasando unos días en la casa de mi madre en el campo, y ella estaba limpiando algunas de sus cosas. Me topé con un diario que databa de 1992, cuando apenas tenía un año. Sentí curiosidad, así que le pregunté si podía leerlo, y ella dijo que sí, pero me advirtió que tal vez no me gustara lo que había escrito en ese momento. Seguí adelante y lo leí de todos modos, y lo que descubrí fue que mi padre nunca se preocupó mucho por mí, incluso en ese entonces. Todavía consumía drogas y fumaba marihuana conmigo en la habitación de al lado y dejaba que mi madre pagara todo lo relacionado con mis necesidades. Le llevé el diario a mi madre y le pregunté si mi padre alguna vez me amó. Con su diario todavía en mi mano, se sentó y confesó que cuando estaba embarazada de mí, sabía que quería tenerme, pero mi padre nunca lo hizo. Lo que lamento es tener la certeza absoluta de que uno de mis padres nunca me amó. Antes, había al menos una pizca de esperanza, pero ahora lo sé con certeza. Historia 8. Oh, Dios mío, sí. Tenía 8 años. En realidad, no estaba fisgoneando entre las cosas de mis padres, sino entre nuestros álbumes de fotos familiares, en particular con las mías y las de mis hermanos cuando eran bebés. Primero, llegué a la de mi hermano. Era muy colorido y brillante y estaba lleno de notas escritas por mi madre. Lo mismo que el de mi hermana pequeña. Luego llegué al mío. Era aburrido, por decirlo menos, solo dibujos simples sin notas ni pegatinas ni nada. Luego llegué a la última página. Recuerdo exactamente lo que leí en ese pequeño trozo de papel adhesivo azul escrito por mi madre: ¿hay algo más que pueda decir? No, porque realmente queríamos una niña. Un niño de 8 años lloró ese día. Historia 9. Cuando era pequeña, siempre me gustaba ir al armario de mis padres. Su armario está encima del garaje, por lo que es enorme. No hay ventanas, así que me gustaba ir allí durante el día para estar a oscuras. Guardaban un montón de cosas al azar en la parte trasera, así que siempre pensé que era divertido revisarlo. No fue hasta que llegó la época de Navidad cuando mis padres dijeron que ya no podía entrar en su armario, lo que naturalmente me hizo querer entrar más. Esperé hasta que se distrajeran con algo y entré. Fui a la parte trasera donde me gustaba explorar y encontré un montón de regalos de Navidad envueltos. Unas semanas después, recibí esos mismos regalos, pero de Papá Noel. Esto realmente me confundió a los 8 años. ¿Por qué Papá Noel traería los regalos antes solo para tener que volver más tarde para ponerlos en Navidad? Supongo que debe hacerlo más fácil y definitivamente haría que el trineo fuera más liviano. Sí, debe ser eso. Simplemente se lo hace más fácil a Papá Noel. No le des importancia a eso, Ope. No hay razón para hacerlo. Historia 10. Mi padre siempre actuaba como si fuera pobre, aunque yo sabía que no era así. Siempre tenía una excusa para no ir a algún lado o para hacer cosas conmigo y mi hermano que le hacían gastar dinero. Bueno, un día mi padre y mi hermano fueron a la tienda,
así que me colé en su sala de ordenadores y revisé su archivador. Allí estaban sus registros bancarios y, efectivamente, tenía más de $50.000 en el banco solo cobrando intereses. Se tomaba una semana al año para irse de vacaciones, pero solo él y la persona con la que salía. Nunca nos llevaba a mi hermano ni a mí. Siempre me rompía el corazón saber que mi padre prefería poner excusas a pasar tiempo con sus propios hijos. Por otra parte, después de encontrar los registros bancarios, fisgoneé en su ordenador y encontré todos los sitios de vídeos para adultos que estaba pagando. Tener $50.000 cobrando intereses es normal en mi estilo. Entendería por qué no querría gastarlos, a eso me refiero. Claro, es raro que llevara a sus citas de vacaciones pero no a sus hijos. Eso es sospechoso, sin duda. Pero si sus únicos ahorros eran 50,000 y tenía 2 hijos que mantener, y como si todo pudiera salir mal, podría perder su trabajo o lo que sea, creo que el padre no está realmente equivocado aquí. Excepto por la parte de llevar a sus citas de vacaciones. Historia 11. Esto es un poco diferente. No estaba exactamente revisando las cosas de mis padres, sino sus correos electrónicos porque estaba tratando de encontrar algunas fotos de hace años. Encontré un correo electrónico que mi madre le envió a mi profesora de ballet. Tenía tendencias suicidas desde que tenía 9 años, y era un correo electrónico que detallaba por qué me estaban acosando hasta el punto de no querer vivir más y cómo hizo que mi madre cuestionara todo lo que alguna vez me había hecho o dicho. Para un poco de contexto, acababa de tener una crisis porque odiaba la escuela y quería apuñalarme con un cuchillo de cocina para alejarme de lo que estaba sintiendo. Fue muy surrealista leerlo. Recuerdo haberlo leído, pero ese correo electrónico me gritaba desesperación y quería abrazar a mi madre muy fuerte. Lamento haberlo leído porque me hizo sentir como me sentí en ese entonces. Historia 12. Estaba arreglando la computadora de mi padre cuando era adolescente. Estaba llena de un montón de software espía y virus. Decidí revisar su enorme carpeta de vídeos para adultos para averiguar qué sitios estaba visitando que le estaban dando tantos problemas. Los primeros años de la década de 2000 fueron una época peligrosa en Internet. Allí, encontré un montón de desnudos y fotos de una mujer mayor, de al menos 60 años, participando en varios actos íntimos con mi padre. Me pregunté quién era, así que entré en su cuenta de correo electrónico con la contraseña que le había creado y descubrí que había conocido a una mujer en Adult Friend Finder y que estaba viviendo con ella cuando se suponía que estaba viajando por trabajo. También descubrí que tenía un arma, lo cual me asustó porque mi padre abusó de mí durante la mayor parte de mi vida. Español, se lo dije a mi madre de inmediato porque es increíble y merece saberlo. Ella estaba feliz porque lo odiaba y no podía dejarlo antes porque la dejaría en problemas económicos. Él se enteró cuando mi madre le dijo que se fuera de la casa y volviera a joder a su abuela. Historia 13. Encontré contenido japonés para adultos en la habitación de mi madre cuando tenía 13 años y lo miré por curiosidad. Pensé, ¿por qué esta caricatura parece un vídeo para adultos? De todos modos, descubrí que me gustaba el contenido japonés, pero no me gusta mucho saber que mi madre se excita con el mismo tipo de cosas que yo. A veces eso todavía aparece en mi cerebro y tengo que reprimirlo a la fuerza. Mi madre nunca se enteró de que vi sus vídeos para adultos en VHS. Creo que se llamaba Adventure Kid o algo así. Creo que en realidad estaba allí buscando maquillaje. Ella no me dejaba comprar maquillaje, así que solía robarle el suyo. Esto está relacionado de alguna manera, pero tengo curiosidad por saber cuánto de eso es realmente genético. Por ejemplo, los niños están predispuestos a que les gusten las mismas cosas que a sus padres. Sabes que, se está volviendo muy extraño pensar en esto muy rápido, así que no importa. Pero aún tengo curiosidad. Historia 14. No fueron mis padres, sino los padres de un amigo mío. Su madre era profesora de matemáticas. Era bajita y regordeta. Fuimos a su casa y él dijo, necesito mostrarte lo que encontré. Así que, claro, entramos y queríamos verlo.
Nos lleva a la habitación de sus padres, y el armario tiene un candado, pero lo habían montado con los tornillos expuestos, así que todo lo que tenías que hacer para entrar era simplemente sacar los tornillos. Saca los tornillos, abre la puerta e inmediatamente va a una gran bolsa de papel de supermercado. ¿Sabes cuando vas a comprar comida rápida y las papas fritas están grasosas y empapadas en la bolsa? Fue así, pero era una bolsa de supermercado de tamaño normal que contenía algo que obviamente era demasiado largo para colocarlo plano en el fondo de la bolsa. Se podía ver la forma de algo que empujaba contra el costado de la bolsa a unos 3 o 4 centímetros del fondo. Ahora, no sé por qué lo agarró con la mano desnuda, pero abre la bolsa y saca un pene falso tallado a mano que parece tener la longitud y el diámetro de mi antebrazo. Parecía un bate de béisbol corto con un motor de máquina de coser enorme para vibrar. Estaba cubierto de lo que parecía un lubricante muy espeso, como la consistencia de Crisco. Esta señora era mi maestra de matemáticas de 7º y 8º grado, y nunca podría volver a mirarla de la misma manera. Historia 15. No exactamente cuando era niña, pero después de ir a la universidad, mis padres reorganizaron y pusieron su vieja cama en mi habitación. Era el tipo de cama que tenía muchos cajones para guardar cosas debajo y estaban llenos de ropa de invierno extra. Un día, estaba en casa de vacaciones y buscaba unos guantes o algo así, y encontré una carta que el exnovio de mi madre le había escrito cuando se enteró de que ella se iba a mudar con mi padre. Era una especie de extraña tontería de buen tipo en la que intentaba hacerse pasar por sensible y poético, al mismo tiempo que le hacía saber que estaba resentido porque ella se negó a vivir con él cuando eran novios y que esperaba que no funcionara entre ella y mi padre. No sé nada sobre su relación, pero en el momento en que se escribió la carta, debían haber roto hacía años y ella vivía en otro estado. Además, cuando una ex me acosó, mencionó que podía identificarse conmigo, y creo que estaba hablando de él, así que obviamente no era un buen tipo, sin importar cuánto le encantaran los paseos en bicicleta a la luz de la luna en el desierto o lo que fuera. No tengo idea de por qué la guardó, ya que para llegar a este cajón debe haber sido empaquetada, movida y desempaquetada muchas veces. Pero para que conste, mis padres llevan casados casi 30 años y siguen juntos, así que al diablo contigo, tío cualquiera. Este tío es muy malo. La verdad es que me olvidé de que la gente podía estar mal antes de Internet. Simplemente tenían que escribir sobre ello, y supongo que la mayoría de las veces, con el tiempo que tardaba en enviarse una carta, te aclarabas la cabeza. Pero este tío no. Este tío estaba obsesionado. Historia 16. Yo era adolescente y usaba el viejo iPhone de mi madre como iPod. Ella dejaba algunos de sus viejos correos electrónicos en la aplicación de correo electrónico y yo los leía. Se enviaba correos electrónicos románticos con un tipo que no era mi padre. Siguen casados. Durante varios meses, pero eso parecía haber terminado hacía como 2 años. Cosas como poemas, hablar de encontrarse, mensajes románticos, hablar de regalos que se habían estado dando, pero nada explícitamente íntimo. Casi sentí que eso era igual de malo. No dije ni hice nada. Sabía que mis padres habían estado en terapia de pareja, así que pensé que tal vez habían hablado de ello. Pero nunca volví a ver su relación de la misma manera y tenía sentimientos un poco diferentes con respecto a mi madre, a pesar de que siempre hemos sido y seguimos siendo muy cercanos. Historia 17. En realidad, fue exactamente lo contrario. Una vez, mi hermano y yo curioseamos en el armario de mi madre mientras ella estaba en el trabajo y encontramos nuestros regalos de Navidad ya envueltos y etiquetados en octubre. Sabíamos que la Navidad siempre era una época de mierda para ella, pero unos días después de encontrar nuestros regalos, nos dimos cuenta de por qué. Ella, con un salario de mierda y trabajando en 2, a veces 3 trabajos, reservaba los juguetes que llorábamos y nos los compraba meses antes. Pero éramos unos niños pequeños de mierda cuyos deseos variaban cada semana y especialmente antes de Navidad, cuando salían todos los juguetes nuevos y populares. A ella no la desanimó la Navidad.
Le desanimó que los juguetes que recibíamos no fueran los que pedíamos porque los que ella recibía no nos los daban con cuchara a través de nuestros anuncios de dibujos animados. Le desanimó porque pensó que nos había fallado. A partir de ese momento, mi hermano y yo le mostramos nuestro agradecimiento sin importar lo que abriéramos. Podría haber envuelto un excremento y nos habría encantado. Ella era una gran madre que hacía lo mejor que podía, y nosotros éramos unos pequeños imbéciles que pensábamos.